la persona que conoce una amiga o un amigo, supuesto amigo que es manipulador, que te trata mal, pero que luego te tiene ahí, y que hay gente con ciertos vacíos emocionales que les da miedo muchas veces cortar con ese tipo de amistades, entre comillas amistades, porque para mí eso no sería una amistad, pero entre comillas ese tipo de relaciones, por miedo a quedarse en solos, por miedo tal vez a no compartir con nadie. Hola chicos, bienvenidos a nuestra tercera temporada de Cela Podcast. Eso merece un aplauso. No, parece aplauso y todo. Bueno, ahí vamos a insertar sonido de gente. Es que sí, no hay gente. Y bueno, hoy tenemos nuestro primer episodio, pero bueno, antes de empezar, hola chicas, ¿cómo estás? Hola Lau, hola Linis. Hola. ¿Cómo están? Bien, súper bien. ¿Y tú? Sí, bien, emocionada. ¿Cómo estás, Lau? Nice. ¿Qué te emocionas? ¿Te emocionas esa tercera temporada o más o menos? Sí, no mentiras, por supuesto que sí. O sea, no. La idea es traer temas nuevos, la idea es poder charlar y traer conversaciones constructivas para los chicos, para todo aquel que nos vea, ¿no? Entonces, claro que sí hay expectativa para lo que va a ser esta nueva temporada. Así es, y bueno, hoy queremos simplemente comenzar después de casi un mes, casi 2 meses, ¿no? Casi dos meses de vacaciones. Precisamente queríamos tener espacio para que la gente pudiera escuchar los anteriores episodios, para que pudieran descansar. Entonces también teníamos un par de labores en nuestra iglesia, un par de actividades, entonces pues teníamos bastante que hacer. Pausa publicitaria, si no los han visto, vayan y véanlos. Vayan y véanlos y Sí. escúchenlos. Estuvimos la temporada pasada hablando con algunas personas, con Julián de Burger La Industria, que aprovecho y digo que, bueno, esta semana que se está grabando el podcast, aunque esto va a salir el lunes, tuvimos evento de jóvenes. Entonces, que te hayas involucrado, y si fuiste al evento de jóvenes y te gustó, bueno, pues dale like. Si no fuiste al evento de jóvenes, pues te lo super perdiste, porque estuvimos en Burger La Industria y fue genial. Y hubo una sorpresa porque hubo un premio. Así que bueno, el ganador está escuchando esto en el bus diciendo ¡yeah! No, Fui me yo. lo gané. Si tú te lo ganaste, escríbelo. Si tú lo ganaste, Escríbenos que ganaste. Bueno, porque nadie sabe. Real, yo estoy igual, si te lo ganaste nos cuentas qué es. Es que esa es la sorpresa, por eso no se puede spoilear, o sea, fue una sorpresa y es sorpresa. Primicia. Exactamente. Bueno, chicas, pues nada, comencemos. Hoy queremos hablar por unos minutos nada más de un tema que quisimos empezar con un tema bien interesante para poder charlar acerca de algo que nos pasa muchas veces en el tema de las relaciones y de todas las personas, y más que nada en los jóvenes, con el tema de las relaciones interpersonales. Y vimos muy necesario y muy importante ese tema, y el título de cómo es La princesa y el sapo. Uy, sí, La princesa y el sapo, como la película de Disney. ¿Sí la vieron? Sí. Sí, bueno, esa película es fea, no, no mentiras, está chévere. Me da tristeza cuando se muere la luciérnaga Sí. y que parece al lado en el cielo. Esa partecita, de resto la película es como que... Evangelina. Bueno, esa. Exactamente. Bueno, La princesa y el sapo. Les quiero preguntar, chicas, cuando yo les digo La princesa y el sapo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, Linis? No sé, no puedo decir lo que se me viene a la mente porque sería muy ofensivo. No, mentiras. Ofensivo y escandaloso. Dijo Sí. Ofensivo y Rey Midas. súper. No sé, lo primero que se me viene a la mente, pues en el contexto de la película, pues la princesa era una chica así súper linda, súper buena onda, súper bien, y el sapo era un man así bien Todo feo. patán. Pues se volvió sapo porque era un patán, ¿no? Era un grosero. Sí. Bueno, entonces sí, efectivamente en la película era una princesa que se enamoraba precisamente de un sapo, que era un muchacho que se había convertido en sapo porque era un patán, ¿no? Y bueno, Lau, ¿tú qué piensas de La princesa y el sapo? Cuando yo te digo esa frase, ¿qué es lo primero que piensas? Pues es que yo soy como un poco menos como literal. Yo siempre voy al trasfondo de las cosas, y cuando me pongo a pensar en lo que es la princesa y el sapo, siempre encuentro que hay como un desnivel de especies raro ahí, Okay. pero que representa mucho del trasfondo de la película, y es el decir las grandes diferencias que hay. Y no me refiero al aspecto económico del sapo, porque tenía Dinero, sí, el tenía sapo plata tenía y dinero, posición, pero entendemos, como dice Linis, que su personalidad no era para nada agradable a la hora de tratar a la gente. Entonces, pues da mucho
para poder empezar a hablar de lo que hoy vamos a tratar. Ok. Bueno, yo quiero que lo enfoquemos hay dos maneras de enfocar esto hoy. La primera es pensar netamente en el tema relacional, obviamente, de amor, ¿no? Del chico que se enamora de la chica, que tal vez la chica puede ser, voy a cambiar la historia, ¿no? Que la chica tal vez es mala gente con él, que juega con él, etcétera. O la chica que se enamora del chico, que es un patán, como la película. Pero también puede ser en el tema de las relaciones interpersonales, por ejemplo, no netamente en el tema amoroso. La persona que conoce una amiga o un amigo, supuesto amigo que es manipulador, que te trata mal, pero que luego te tiene ahí, y que hay gente con ciertos vacíos emocionales que les da miedo muchas veces cortar con ese tipo de amistades, entre comillas amistades, porque para mí eso no sería una amistad, pero entre comillas ese tipo de relaciones, por miedo a quedarse en solos, por miedo tal vez a no compartir con nadie. No sé si ustedes vieron, pero en el colegio era muy común encontrar ese tipo de compañeros, ¿no? Que uno estaba en el colegio y que cuando hacían grupitos de trabajo uno resultaba siempre, bueno, con mi compañero el amigo, y a veces la mayoría de las cosas eran bien, pero yo recuerdo por ejemplo en mi caso, que tenía un compañero que era un chico que nadie quería, o sea, todos en el salón lo repelían, entonces pues yo era muy buena gente, entonces compartía con él, pero uno de mis mejores amigos le caía súper mal y se aprovechaba de él, porque era un chico que lastimosamente pues no era, al ser un poco antisocial, pues no tenía como la capacidad de desarrollar y decir no a ciertas cosas, como decir, hey, no me respetes, como háblame bien. Él no decía eso, sino se dejaba tratar mal por todos, y me acuerdo que mi amigo lo trataba mal. Entonces también puede ser la princesa y el sapo, puede ser por ese lado también, donde hay una persona que parece que te brinda, o sea, que vale la pena su amistad o que vale la pena su personalidad, y hay otra persona que es como un patán, que es como un sapo, que se aprovecha netamente de esas personas y muchas veces hasta extorsiona, llamaré emocionalmente, sí, se aprovecha y manipula. Sí. Pues ya que David me molesta y lo he hecho incluso en este podcast, tanto con los K-dramas, pero mira que en el último, uno de los últimos que vi, había una relación muy así. Era una chica súper buena, desde muy joven había tenido una amiga y resulta que la serie siempre empieza con el final. Entonces ella muere y se da cuenta al final que su mejor amiga, por la que había dado la vida, por la que todo, mejor dicho, por la que se desvivía, le decía como su otra mitad, le había engañado con su esposo. Uy. Y resulta que ella, bueno, es de ficción. Un K-drama. Sí, es de ficción. K-drama. Entonces, ella cuando muere, resulta que pudo regresar en el tiempo 10 años atrás. Y ya, pero sabiendo lo que iba a pasar. Entonces, me parece, me parece muy interesante que pues obviamente si ella decía como que no, es que resucité o volví en el tiempo, era como que me van a tratar de loca y me van a llevar a un manicomio, pero entonces ella, entendiendo todas estas dinámicas, empieza a darse cuenta de la actitud tóxica de su amiga, que en su vida no se había dado cuenta, y me parece muy curioso porque si había cosas muy notorias que tal vez ella, en medio de no conocer el final, entre comillas, de lo que iba a ser su vida, permitía con actitudes que a veces nosotros no notamos, y ahí voy al tema de que hay gente que es muy pasivo-agresiva, te trata mal sin que tú sientas que te está tratando mal, y llega al punto de manipulación tan grande que conoce, digamos que tus puntos emocionales más débiles, que se aprovecha de ellos de una forma muy hasta natural, que muchas veces la gente no logra notar. Y hay cosas que nosotros tenemos que estar muy alertas, porque los sapos siempre hacen sonidos. Los sapos siempre tienen sonidos y hay que aprender aprender a identificarlas. Y me parece muy curioso porque ella entiende y aprende a identificar momentos. Por ejemplo, ella decía, hacía tal cosa que a ella no le gustara, y ella entendía en ese momento, dijo, ahorita ella se va a vengar de mí, porque ya lo había vivido, pero en su momento ella no se dio cuenta, o simplemente lo dejó pasar por el gran cariño que le tenía. Y puede llegar, no digo que a ser tan desastroso como el final de la serie, pero sí puede llegar a ser algo que pese mucho en tu vida, el no aprender a interpretar y no conocer a esas personas que no te suman y no te ayudan en nada, sino que por el contrario son ese sapo que a veces ni besarlo en este caso sería como ayudándolo, estando siempre para darle él, cariño, esa persona, sí. Exactamente, darle lo mejor de ti, no cambia. Entonces, wow. ¿Qué dices tú, Linis? O sea, ¿te ha pasado o has visto esos casos? Siento que sí, de pronto en algún momento me pasó. Yo siento que mi personalidad siempre ha sido como muy
de ser noble. Siento que yo, bueno, es muy orgulloso decirlo así, pero siento que mi personalidad siempre ha sido como sí, ser noble, confiar en la gente, brindarle todo mi apoyo, tratar de estar ahí para lo que más pueda, ayudar al que más pueda. Y a veces uno no recibe lo que uno da. Y siento y pienso que a veces lo que dice Lau, ignoramos muchas señales de cosas que sí son red flags totales, o sea, son en amistades, en relaciones, aún en tu propio... conmigo mismo. Y siento que las ignoramos netamente pues por muchas cosas, de pronto de autoestima, de pronto de cariño hacia los demás, de pronto de que me va a quedar sola, no, es que es mi mejor amigo, no, es que es mi mejor amiga, es que es mi novio, es que no sé qué. Y siempre siento que a veces las personas nos tratamos de poner por debajo de la otra persona. Siento que a veces pasa eso y por eso permitimos muchas cosas en nuestra vida. Y de pronto también me lleva como la pregunta, ¿seré la princesa o seré el sapo? Porque puede que yo también sea ese tipo de persona que esté haciendo eso. Sí, eso iba a decir, porque a veces hay personas que por su personalidad dominante tienden a por debajear a otros sin darse cuenta. O muchas veces, por ejemplo, hay una personalidad que psicológicamente hablando y es la personalidad histriónica. Parece muy interesante y bueno, eso hablando con esta pastora que es psicóloga. Y me mencionaba eso, que por ejemplo ese tipo de personas que son muy histriónicos, ellos nunca se dan cuenta de que todo en su mente, ellos piensan que su vida, que el universo, que la familia, que los amigos, todo gira alrededor de ellos. Entonces si hay alguna persona que se roba como ese centro de atención, se sienten amenazados y no les gusta. Y empiezan a tratar de llamar la atención o tratar de apagar a otros para que solamente esas personas, para que la gente vaya a ellos. Muchas veces lo hacen sin querer, pero es así. Por ejemplo, nos encontramos el tipo de persona que siempre dice, no, es que a mí todo el mundo me odia. No todo el mundo te odia. Hay gente que te ama, pero como tú piensas que todo gira alrededor tuyo, entonces tú te sientes atacado. Todo el tiempo. Exacto, todo el tiempo. O por ejemplo, es que a mí siempre me va mal. No, a todos a veces nos va mal, pero a todos también nos va bien. Pero como tú piensas que todo gira a tu alrededor, dices, es que todo siempre a mí solamente me pasa esto. O es que solamente yo puedo dar esto, ustedes no pueden hacerlo. Sin mí ustedes no pueden hacerlo. Entonces son cosas como esas. Y muchas veces nos convertimos en el sapo de la historia. Donde a veces yo estuve precisamente en estos últimos meses escuchando, porque me han venido algunos jóvenes a pedirme algunos consejos, y una ocasión recordaba eso, de que una persona me está diciendo, es que siento que esta persona solamente me está buscando por lo que yo sé hacer. Pero pues literal, cuando yo digo que yo no quiero hacer eso, o sea, mi talento, lo que yo estoy haciendo, lo que le estoy brindando a la amistad, se pone brava esa persona y me dice que es que yo soy la mala de la historia. Y yo me quedaba así como que, wow, o sea, qué terrible eso, porque una amistad no es así. Una amistad nunca va a exigirle a otro que le des algo que esa persona naturalmente no desea dar. De por eso se trata la amistad, ser genuino sin exigir nada a cambio. Y de eso se trata el amor. El amor, dice la Biblia en Corintios, dice que el amor no exige nada para sí, solamente da. Y dos personas que tienen el amor de Dios van a dar. Efectivamente todos esperamos que nos den algo, porque eso es mentira decir yo no espero que me den nada. No, todos esperamos que nos den algo. Pero la diferencia está en esperar a exigir, que es diferente. Sí, siento que hay algo que lo escuché ayer y bueno, lo llevaba escuchando un montón de tiempo y siento que aplica mucho. Y es entender lo que tú decías, no es exigir, nadie me debe nada. O sea, no. Ni mi amigo me debe algo, ni mi pareja me debe algo, ni mi familia, nadie me debe nada. Y yo no le debo nada a nadie. Al único que le debemos es al Señor. Es al Señor, sí. Es a Jesús. Sí, hay un plus. Pero sí, es como entender eso y de pronto dejar a un lado el reclamar, ¿no? Es que tú eres o no, es que tú tienes que hacer lo que yo digo, es que tú tienes que ser como yo quiero, y es pues algo complicado porque siento que es un reto total. Sí. Pero sí, es como entender que de pronto hay ciertos límites, hay como una franja muy delgada entre amistad, entre con quién me estoy relacionando, qué estoy dando de mí, qué estoy recibiendo también, es como entender esos límites y ponerlos también. Siento que a veces nos limitamos mucho a creer que porque es mi amiga no puedo decirle no. No, exactamente. Y es que eso es una cosa bien interesante, ya que lo mencioné al inicio. Escuchaba precisamente una persona que me decía eso, es que cuando digo no, se ponen bravos. Y yo le decía,
¿y qué? ¿De malas? O sea, yo, ¿de malas? O sea, tú no estás obligado, no estás obligada a hacer algo que tú no quieres hacer y que te hace, entre comillas, mal, porque hay cosas hay cosas que ciertos amigos exigen a otros, o ciertas parejas exigen a otros que les hacen mal. Y no, tú no tienes ninguna obligación de decir sí a todo. Y me decía una persona, es que a mí me cuesta decir no. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que aprender, y es que si tú no quieres tener sapos en tu vida, tienes que aprender a decir no. Tienes que aprender a decir no. Mi mamá dice una frase que yo siempre amo, mi mamá siempre me dice, David, los límites parecen rudos, parecen fuertes, te van a decir que tú eres enojón, que tú eres tal vez hasta grosero. Exacto. Pero los límites son sanos. Los límites te permiten vivir libre. Los límites en las relaciones, ya sea de amor, de amistad, aún temas familiares, te permiten a ti vivir libre. También encontramos siempre el tema familiar. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, que sus padres o sus familiares o sus tíos o algún primo o algo tienen poder sobre todas las opiniones y decisiones que ellos van a hacer? Yo no estoy diciendo que no tomemos el consejo, obviamente, de los padres, por ejemplo, que las personas más directas, pero creo que hay una etapa, una etapa donde cada persona ya puede tomar, obviamente, sus decisiones, y los padres lo que van a hacer es aconsejar todo lo que han enseñado, una paternidad sana. Pero sin imposición, pero yo he visto gente, por ejemplo, encontré el caso de una mujer que ya tenía casi 38 años, 38 años, y estaba casada con varios hijos, y todavía el papá llegaba a la casa y le pegaba con la correa. Yo quedé así admirado, yo quedé aterrado, y si el papá decía no tal cosa, entonces no podían viajar, porque el papá no quería. Entonces yo decía que límites, o sea, límites. Hay edades y hay tiempos para todo. Pero entonces la princesa y el sapo, si se dan cuenta, no simplemente tiene que ver con las relaciones de amor, sino tiene que ver con todo en la vida. O sea, con todo en la vida. No sé, Lau, ¿tú qué agregarías a eso? ¿Qué red flags, por ejemplo, tú verías para identificar un sapo, por ejemplo? Pues adicionales a las que han dicho, que sea impositivo y que no respete tu opinión. Siento que la persona que siempre trata de apagarte, que siempre trata de suprimirte, de no escucharte, de hacerte menos, aunque sea con palabras lindas, porque hay gente, o sea, reitero, la manipulación es muy grande. O sea, hay veces que no te dicen, ay, es que usted habla feo, cállese, sino, es que ella habla mejor. Sí, es que cuando tú te estás sintiendo menos por algo y que no, o sea, vale la clarísimo, que puede que sea un error de una persona, eso se pasa, pero que si tú ves que es algo constante, pues abre los ojos. Y yo creo que todos en algún punto hemos tenido alguna relación de ese tipo, podemos llamarla con un sapo. O por ejemplo otro que me acabo de acordar, que te llora por todo, que es un amigo o una amiga que te hace show, entonces tú le dices no, y empieza a llorar de la nada porque le dijiste que no, y llora hasta que tú le digas sí, o que empiezas a hacer, o te dice, es que tú me hiciste sentirme así, o es que por tu culpa estoy tuya. Así. No, o sea, definitivamente todos tenemos que hacernos responsables de las emociones que tenemos nosotros. Pero eso es un red flag, por ejemplo. Si alguien es impositivo y te manipula de esa forma, es más un sapo que una princesa o un princeso. Que te prohíba relacionarte con más gente. O sea, yo he conocido amigos, como decía David, que son tan impositivos en tantas cosas que, ¿y por qué le hablas? O sea, y ni siquiera es como de, oye, ¿por qué le hablaste? Sino, ¿y por qué le hablas? Es que a mí me duele cuando le hablas. Y sí, como que si no puede tener otros amigos. El show del dolor. Sí. Y eso no es una relación sana. O sea, si alguien te está prohibiendo relacionarte con alguien más, a menos de que sea un buen consejo, ¿no? O sea, que ya es otra cosa. Que yo es como de que usted le dice, no, es que estoy andando con, perdón la expresión, con 10 marihuaneros, y le dice, no, pues mira, no te juntes con ellos, pues no, y ni siquiera, porque hasta para eso es un consejo. Que te aconsejo que mejor no lo hagas. Si te enojas porque te digan, en ese caso tú eres el sapo. Tú eres el sapo, eres el tóxico, o sea, exactamente. Pero entonces cuando te imponen, como es que no quiero que salgas con él, no me gusta, no me interesa lo que tú pienses, pero yo te digo que no lo hagas y no lo vas a hacer. Y es que si no lo haces va a haber una consecuencia. Sí. Entonces ese tipo de cosas sigue siendo como un grave manipulación, ¿no? Siento que sigue siendo como un grave manipulación bien heavy. Y sí, hay personas así, hay personas así. Sí, las hay. Me he encontrado, como les digo, con situaciones de amigos
de amigas, familiares. Las niñas Y sí, tienden a ser tiene, más tóxicas voy a en ese decir aspecto. algo, si no quiero sonar nada, no van a decir que yo soy machista, por favor, pero sí tengo que decir que la mayoría de las cosas, por lo menos que yo conozco de esas situaciones, siempre ha sido entre chicas. Es curioso. Es que es raro que un hombre Es se lea a curioso. otro. Sí, cuando claro, hace no, eso. sí, no. O sea, es que siento yo, ¿Cierto? obviamente por el tema de que son mucho más emocionales que nosotros, ¿no? Entonces son de entrar en confianza mucho más sencillo en ciertos aspectos que nosotros. Sí. Pero pues es curioso, eso sí, por ejemplo en el caso de los hombres, un man que sea así, no, eso lo bota, lo bota. Yo tenía una persona muy cerca que me salía con ese tipo de reclamos. Obviamente yo nunca ¿cómo les digo? Como que nunca la alejé, pero sí marcaba un límite en ese aspecto y era como, a mí no me interesa, no que no me interese cómo te sientas, pero trabájalo tú, pero el que tú me lo digas no va a hacer que yo vaya a dejar de relacionarme con las personas o con esa persona, porque no, porque simplemente ni yo lo veo sano, ni la gente que yo tomo como autoridad a mi alrededor me está diciendo que sea algo malo, ni porque yo estuviera relacionándome Con alguien sanamente malo, de una forma con esa persona. Pero entonces con el tiempo de que me di cuenta que la del problema era ella, porque resulta que era la que no había solucionado muchas cosas, la que se sentía insegura en muchas áreas y por eso le molestaba y como que le fastidiaba tanto que me relacionara con otras personas, que tuviera personas a mi alrededor importantes o que me relacionara de una forma con más amigas. Entonces, si una persona te prohíbe y te cierra el círculo de una forma, tus círculos sociales te lo cierra, que tú sientes que no tienes libertad, sal de ahí, huye. ¿Qué esperas? Otra vez, por ejemplo, en el caso... Igual que en el tema de parejas, ¿no? Sí, o en el caso, por ejemplo, de relaciones de grupos, es siempre curioso encontrar siempre el tipo de persona que siempre está pensando, como decía, que todo el tiempo está sintiéndose atacado o atacada por todo. Eso también es algo de un problema emocional que esa persona tiene que tratar con Dios. Pero no puede cargar esa persona porque tenemos la tendencia a sangrar en la gente, o sea, estoy enfermo emocionalmente, entonces cojo un amigo, una amiga cercana y lo enveneno todo lo que puedo con esto que estoy sintiendo, con la excusa de que me estoy desahogando, Lo que hago y lo que hago es de sangre. untarlo de muchas cosas. Yo creo que si tú te quieres aprender a desahogar, ve a una autoridad espiritual madura que no va a chismosear nada y que te va a ayudar. Sí. Porque si tú dices, no o sea, no está mal contárselo a un amigo, yo creo que si es un amigo maduro está bien, pero hay ciertas cosas que todos sabemos que no se cuentan. Porque son cosas que sé que aunque sea mi amigo, sea mi amiga o Lo mi puede pareja, dañar, lo puedo dañar cargar. o lo puedo cargar innecesariamente por algo que es solamente cosa mía. Entonces, ve a una autoridad espiritual madura. Gracias a Dios que tenemos en nuestra iglesia pastores, líderes, personas que son llenas del Espíritu de Dios que nos pueden hablar. Porque eso también es otro tipo de manipulación. Yo también me he encontrado obviamente ese tipo de personas que sí, que tal vez se sienten cargados por algo y llegan y envenenan a uno, envenenan a otro y luego dicen, yo no les dije nada, yo solamente le conté lo que me pasó. Y pues obviamente, como siempre dice mi papá, que es muy sabio, siempre en un problema, siempre hay dos versiones. Y siempre la persona va a contar su propia versión. Entonces, por eso siempre hay que ir a una autoridad imparcial que te dé un consejo rudo y seco y que te hable y diga, oye, tú eres el del problema. Estás siendo muy sensible o tienes algunas cosas de tu pasado que no has sanado y estás proyectando eso en alguien que no es así, porque muchas veces nosotros proyectamos lo que nos carga en la gente. Entonces, a veces nos podemos convertir en ese tipo de personas y sin darnos cuenta nos convertimos en sapos porque manipulamos también a ese tipo de personas porque los engañamos, les damos una versión de la historia que no es cierta. Les damos una versión de solo como yo lo veo y muchas veces esa persona se carga, se frustra, decide irse, decide no volver a relacionarse con más personas porque es así, porque se engaña obviamente por esa versión. Pues eso es un gran red flag, pero otro red flag que yo te puedo dar es que esa persona no tome a bien tus consejos y a veces incluso hasta tu corrección. En la vida debo confesar que he tenido muy pocas relaciones de amistad no completamente sanas porque todas tienen sus altibajos, pero digamos que relaciones maduras, sanas en cuanto a la emocionalidad, en cuanto a todo lo que requiere el ámbito, he tenido muy pocas. Y en una de las más bonitas, más maduras y más sanas que he tenido, experimentado algo que se llama la libertad de poder relacionarme con demás gente sin la necesidad de perder. No lo llamo estatus, pero sí la relación vertical, digo horizontal que hay. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, que hay gente que es tan manipuladora que te dice como, listo, te juntaste con ella, te castigo y no te hablo.
o te hago, dejo, sí. o dejo de ser la persona de confianza para poder hablar contigo, y eso no tiene que ser para nada, eso no es para nada sano. Pero entonces, ¿qué he aprendido? Que en esa relación horizontal sana se pueden decir cosas aún que no me gustan de la otra persona y va a estar bien. No tiene por qué sentirse cargada, no tiene por qué sentirse ofendida, sí. no tiene por qué sentirse mal cuando una persona ya ha sanado o incluso pretende sanar muchas cosas, Sí. y quiere tener una relación sana, tanto de amistad como de noviazgo, como de lo que sea. No tiene por qué sentirse atacada cuando tú le estás tratando de ayudar a crecer, tal vez en un área que tú te has dado cuenta que está floja, obviamente pues haciéndolo de la mejor forma. Sí, ¿no? exactamente. Pero bueno, esos son red flags. Y a mí me parece increíble porque la Biblia habla sobre esto. Y no sé, chicas, ustedes qué quieren aportar, qué dice la palabra. Pero yo tengo un versículo, no sé si me dejas leer, me dejas buscarlo, que está en el libro de Proverbios. Y es muy bacano porque precisamente cuando estábamos pensando aquí en ese tema, yo lo tenía en la cabeza y dije, eso tengo que hablarlo en el tema de hoy. Y dice Proverbios 11:22. Y obviamente lo voy a leer como dice, pero lo voy a explicar en cómo lo podemos aplicar. Dice Proverbios 11:22. La mujer bella, pero tonta, es como un anillo de oro en la nariz de un cerdo. Lo voy a volver a leer. Dice, la mujer bella, pero tonta, es como un anillo de oro en la trompa de un cerdo. Y no estoy diciendo, obviamente, eso aplica para hombres y para mujeres. En este caso, porque se menciona una mujer, porque era Salomón, que era un hombre el que está escribiendo esto. Antes de que nos baneen aquí. El caso es que, sí, antes de que digan eso, Salomón era un hombre, obviamente estaba aconsejando a sus hijos, entonces estaba escribiendo precisamente cómo ellos podían elegir pareja. Y en el caso, obviamente, de este versículo hay una aplicación muy increíble porque mire que dice que una persona que puede ser muy atractiva físicamente o atractiva en su carisma, porque también lo podemos aplicar así, sí, llamativa en su personalidad, pero tonto o tonta, o sea que no hay nada dentro de sí que esté sano, porque una persona tonta es una persona que no tiene madurez, que no tiene seriedad en sus emociones, en su pensamiento, en su manera de pensar, en su manera de vivir, su plan de vida. Dice Salomón que una persona que sea así tal vez atractiva porque tiene carisma, hay gente que tiene carisma pero son tontos, no tienen nada dentro de sí, es como un adorno de mucho dinero en la nariz de un cerdo. Imagínense un cerdo con un piercing de diamante o como revolcado entre sí, o sea, se ve ridículo, no está fuera del lugar. Y así muchas veces es el tipo de relaciones. A veces tú eres una persona que tiene madurez. Ok, sí. A veces tú eres una persona que tiene madurez, que es una persona que tienes mucho para dar, que tienes tal vez muchas cosas muy lindas, pero te estás juntando con una persona que no tiene nada de esto y que simplemente te parece atractivo alguna característica de su personalidad, o tal vez en este caso de relaciones y amor, tal vez te parece atractivo o atractiva físicamente, pero en realidad te manipula, en realidad no es una persona que pueda aportar a tu vida, en la realidad es una persona que tal vez puede ser buena gente y puede ser bien, pero que no aporta nada más que tú ya tienes. Y bueno, puedes construir una amistad con esa persona, claro que sí, pero siempre entendiendo los límites. Y ahí algo me parece increíble que dicen los coach de motivación y estos empresarios. Dice, si tú te unes con 4 millonarios, tú vas a ser el quinto. Dice, si tú te unes con 4 lectores, tú vas a ser el quinto. Pero si tú te unes con 4 borrachos, tú vas a ser el quinto. Si tú te unes con 4 personas que no tienen fe, vas a ser el quinto. Si tú te unes con 4 personas que tienen un lenguaje de derrota, vas a ser el quinto. Entonces, con quien nos juntamos, sí determina si estoy con un sapo o si estoy con la realeza como tal. Sí, entonces en sí la Biblia mira que es muy clara. No sé ustedes qué tienen que aportar para pues aportando y como uniendo mucho a lo que tú dices, la Biblia en 2 Corintios 6:14 dice, no se asocian íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Hay otra versión que dice, no se unan en yugo desigual con los no creyentes. Y creo que va muy a lo que tú mencionabas, David, y es al tema de que la Biblia es clara, no dice tal vez no los saluden o tal vez no sean amables con esas personas, pero sí aclara, no se unan íntimamente. ¿A qué se refiere eso? A que no hagas una relación tan profunda con alguien que no va a aportar a tu vida. Siempre tendemos a asociar este punto con ay, no, es que no puedo casarme con alguien que no sea cristiano, y resulta que este versículo va mucho más allá del tema de unirte sentimentalmente con alguien, sino que seas selectivo con la gente a la que dejas entrar a tu círculo más cercano.
Tú no puedes dejar entrar a cualquier persona a tu vida, no le puedes soltar tu intimidad. A intimidad me refiero a las cosas más profundas de Sí, tu tu corazón, a vulnerabilidad. cualquier, exactamente, Sí. no le puedes soltar eso a cualquier Cualquiera. persona. Y mira que mi mamá dice una frase pensando eso, porque los espíritus se pegan. Ella siempre me menciona eso. Y es curioso, porque sí, por ejemplo, si tú tienes tal vez una falencia y te unes con otra persona que que es muy, digamos, histriónica esa persona, que no se da cuenta de que está ahí su Lastima, personalidad, ajá. lastima tu corazón, pero entonces te dice, somos dos, estamos bien. Y es como cuando dos ciegos intentan guiar a otro ciego y Ajá. después intentan buscar otro tercer ciego y entre los tres ciegos intentan guiarse entre los tres y los tres son ciegos. Entonces, exactamente por eso la Biblia dice, no te asocies íntimamente con eso. Y yo quiero aclarar eso, no simplemente, como decías tú, con alguien en el tema relacional, sino de amor, sino también el tema de amistades, en el tema de empresas, de trabajo. Hay compañeros de trabajo que no nos convienen, que De no te estudio, convienen, hay que compañeros destruyen. de la Por universidad ejemplo, que el tipo de compañero que llega a decirte, ay, que tú llegas a un trabajo o a un lugar y empieza a hablarte mal del jefe. Y apenas llegaste, no te sirve, esa persona no te sirve. Sí. Como que te llega y empieza a decirte cosas mentirosas de tal compañero. No te sirve, esa persona no te sirve porque tiene un espíritu incorrecto y estarías en un yugo desigual si entablas una amistad íntima con esa persona. Ujú. Porque algo de eso siempre se te Se va a te pegar. va a pegar. Entonces, Linis, ¿tú qué aportas para cerrar? No, de todo lo que dijeron. No, siento, igual también quiero decirles pues a los chicos que de pronto se sienten como que andan con sapos y que no saben cómo salir de ahí. Porque es bien complicado, o sea, sinceramente salir de una relación tóxica, escucho un montón de casos de gente, amistades, noviazgos, que es muy complicado salir de una relación tóxica, aun Empezando cuando por darte cuenta Ajá. que estás en una aun cuando relación se dan tóxica. cuenta es muy complicado, de pronto por tu vulnerabilidad, de pronto por tu carácter, de pronto por tu forma de ser, Por los años que has invertido. por los años, sí. Por no decir, es una amistad de 5 Ajá, años, 7 ajá, años. sí. Uy, no, qué embarra. Y sí, yo solamente te invito a que recuerdes tu valor y recuerdes, sí, que reconozcas la dignidad, el valor, el respeto, todo lo que Dios ha hecho, porque Él ha dicho que somos a su imagen y semejanza. Exactamente. Y tenemos que reclamar eso, ¿no? Esa dignidad, ese respeto, ese valor que nos dan simplemente por ser el hecho de ser creados a su imagen y semejanza. Y nada, sí siento que de pronto reconocer ese valor que ya Dios te ha dado, que no necesitas encontrar en ningún sapo. Yo una vez escuché, no recuerdo bien la frase, pero sí era como, no dejes que un sapo te trate como si tú fueras Otro sapo. el sapo. O sea, sí, no tú dejes princesa eso. no dejes que un sapo te trate como el sapo. Ajá. Tú eres una Sí. princesa, O tú tú eres princeso. un príncipe. O tu princeso, Príncipe, princeso, O sea, princesito. príncipe. El princeso. No dejes que una chica así, Una zapa. te Así, trate- zapa. que una rana te trate como un rano. No, por su nombre, una zapa. No dejes que eso pase porque vas a, de alguna forma, como... denigrarte. Sí, y vas a dejar a un lado lo que Dios dice de ti por simplemente esperar pues lo que esa otra persona dice pues de ti. Y va a definir mucho lo que tú dices, es cierto, lo que Lau dice. Muchas veces lo que somos lo que soy se define mucho por la gente con la que me rodeo, con la gente con la que de pronto estoy pidiendo consejo, con la gente con la que estoy hablando, con la gente que de pronto está aportando a mí cosas negativas. Y soy yo la que me cargo, soy yo lo que me lastimo, soy yo la que de pronto cuando salga de ahí tiene que empezar su proceso de sanación, y es todo un trabajo, todo un rollo, pero sí es necesario que de pronto te des cuenta de esa situación en la que de pronto tienes que huir a veces, y yo sé que sí, Dios nos habla de maneras que simplemente con el hecho de sentirte como incómoda, Este no es mi lugar, sí. este no es mi lugar, es por algo, es porque Dios te está hablando, es porque el Espíritu Santo te está, mejor dicho, ahí magullando, porque tienes que salir, porque mereces cosas más grandes, porque mereces y vas a tener. Siento que a veces está el miedo de no voy a tener otra amiga, Sí. no voy a tener otra pareja, no voy a tener No, otro no. trabajo, no voy a tener nada más. Sí lo vas a tener, porque Dios, siempre hay en más. Dios hay siempre Sí, más. eso que dices, una última frase, con esto terminamos, y es,
hay un mar más allá del vaso donde tienes agua. O sea, tú a veces piensas que tu vida es esa amistad, esa persona, ese trabajo, pero hay un mar mucho más grande que todavía no conoces y tú estás limitado por el vaso, porque te limitas tú mismo. Entonces, nunca permitas que un sapo limite lo que Dios ya dice que tú eres. Exacto. Bueno, chicos, eso fue el Gracias. podcast de hoy, nuestro primer episodio de la tercera temporada. Espero que les haya gustado, dale like, compártelo con tus amigos. Y pues nada, nos estamos conectando. Esta temporada tenemos varias cosas Va a estar top. y va a estar chévere. Estamos preparándonos para el Summer Camp, así que invitamos a que se inscriban a nuestro Summer Camp. Vamos a tener... hablar de relaciones. Vamos a hablar de relaciones y vamos a tener precisamente un evento increíble en Villa de Leyva, 3 días, con Alex Hernández, un psicólogo, terapeuta y pastor juvenil, pastor de la Iglesia Vida Church de Manizales. Genial, que es un crack. Vamos a dejar en la cajita de la descripción el enlace para que se puedan inscribir al Sí, campamento. tienen que inscribirse para poder ser parte. Y bueno, estamos ya que a casi 2 meses y medio, más o menos, un poquito más de 2 meses y medio. 2 meses y medio. Sí, 2 2 meses meses. y como una semana, 2 semanas. Sí, estamos a 2 meses, entonces Ya pues casi. animamos a que pronto te puedas inscribir. Sí. Bueno chicos, bueno chicas, nada, nos vemos entonces en el próximo episodio. Bye. Chao.